Ya pasó un mes desde que se firmó el cese al fuego entre Israel y Hamás. Pero a ver, ¿qué significa realmente un alto a las hostilidades en el día a día de la gente? Hoy vamos a meternos de lleno en la compleja realidad de Gaza y Cisjordania, usando testimonios directos, análisis de satélite y reportes internacionales para entender qué está pasando. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver el costo humano de esta nueva y, la verdad, muy frágil realidad. Luego nos vamos a adentrar en Gaza y después en Cisjordania. También analizaremos la respuesta del mundo y al final nos haremos la gran pregunta. ¿Y ahora qué? Se acordó un cese al fuego, sí, pero la paz es mucho, mucho más que el simple silencio de las bombas. Para quienes viven ahí, en las zonas de conflicto, la realidad tiene muy poco que ver con lo que a veces sugieren los titulares. Esta frase es tremenda. Es de una residente de Gaza, documentada por la BBC, y captura un sentimiento de pérdida total. No habla solo de edificios, sino de la desaparición de una vida, de un futuro, de cualquier cosa que se parezca a la normalidad. Así se siente la vida después del alto al fuego. Para hacernos una idea más clara, veamos dos experiencias muy distintas dentro de la misma ciudad, la ciudad de Gaza. Sus historias nos muestran que, aunque cada familia vive su propia lucha, la dificultad es algo que lo atraviesa todo. Y aquí el contraste es revelador. Por un lado, tenemos a Mona. Perdió su casa, perdió a su hijo de 17 años y ahora lucha por lo más elemental, con precios por las nubes, compartiendo un pequeño apartamento con toda su familia. Y por otro, Humana. Su casa aguantó, y ella intenta como puede regalarle a sus hijas pequeños momentos de normalidad. Una pizza, un helado, una visita a la playa, aunque esté rodeada de escombros. Son dos caras de una misma supervivencia precaria. Y aquí es donde la narrativa del cese al fuego se empieza a complicar. Un análisis de la BBC usando imágenes satelitales revela algo impactante. La destrucción no paró. Más de 1.500 edificios fueron demolidos en zonas controladas por Israel después de la fecha acordada para el fin de las operaciones. La cronología de los hechos es clave para entender. El 10 de octubre se firma el acuerdo. Apenas 8 días después, el ministro de Defensa israelí dice públicamente que van a seguir destruyendo infraestructura. Y las imágenes de satélite de noviembre lo confirman. Según las fuerzas de defensa de Israel, estas acciones son para desmantelar túneles y se ajustan al acuerdo. Una interpretación que, la verdad, muchos expertos ponen en duda. Y bueno, mientras Gaza intenta sobrevivir entre las ruinas, en Cisjordania está escalando una crisis diferente, pero muy conectada. Ahí la violencia no solo no ha parado, sino que ha llegado a niveles que no se veían antes. Ojo con este número porque es alarmante. 260 ataques de colonos israelíes en un solo mes. Según la ONU, es un récord histórico desde que empezaron a llevar la cuenta en 2006. Y esto no es un hecho aislado, para nada. Es parte de un patrón de escalada que está cambiando la vida en Cisjordania por completo. Y esta violencia tiene muchas caras. Vemos incursiones militares casi a diario, ataques directos a civiles, y también una estrategia que golpea donde más duele, la economía y el hogar. Queman olivares justo en la temporada de cosecha y siguen demoliendo viviendas. Para entender por qué pasa esto, es fundamental conocer cómo está dividida Cisjordania. Según los acuerdos de Oslo, el 60% del territorio, la llamada Zona C, está bajo control total israelí, tanto civil como militar. Y es justo ahí, en esa zona, donde están todos los asentamientos y donde ocurre la gran mayoría de la violencia y las demoliciones. La justificación que se usa para las demoliciones es administrativa. Resulta que para un palestino, conseguir un permiso de construcción en la zona C es prácticamente imposible. El resultado: sus casas son consideradas ilegales y pueden ser demolidas en cualquier momento, mientras que en esa misma zona, los asentamientos israelíes no paran de crecer. Claro, todo esto no sucede en un vacío. La comunidad internacional está mirando y reaccionando, aunque de maneras muy, pero muy distintas y, a menudo, contradictorias entre sí. Un informe de Oil Change International puso la lupa en un tema clave: la energía.
Revela quiénes son los principales proveedores que han alimentado la economía y el ejército de Israel en el último año. Y hay dos países que destacan por mucho: Azerbaiyán y Kazajistán, que juntos proveyeron casi el 70% del petróleo crudo. Pero el mismo informe detalla algo todavía más específico, sobre el apoyo energético de Estados Unidos. Se trató exclusivamente de combustible para aviones JP-8. Y este tipo de combustible es de uso casi exclusivamente militar. Es el que necesitan los cazas para sus operaciones. Entonces, ¿cómo responde el mundo? Pues aquí se ve la división claramente. Por un lado, hay una presión fuerte desde la sociedad civil, con acciones como la expulsión del delegado israelí en la Cumbre del Clima. Por otro lado, la acción diplomática formal se topa con un muro. Por ejemplo, en la Unión Europea se proponen sanciones, pero como se necesita que todos estén de acuerdo, casi nunca pasan, dejando las condenas oficiales con un impacto real muy limitado. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a una encrucijada crítica. La situación en el terreno parece contradecir por completo la idea de un cese al fuego, y nos obliga a preguntarnos, ¿y ahora qué viene? Y esa es la pregunta fundamental, ¿no? Un mes después del acuerdo, la realidad en Gaza es de supervivencia entre escombros y precios imposibles, mientras en Cisjordania la violencia y el desplazamiento forzado van en aumento. Y con una comunidad internacional que no se pone de acuerdo, el camino hacia una paz que sea estable y justa parece más incierto que nunca.